Jesse James, la leyenda del polvoriento oeste. Nacimiento, raíces y ambiente, 1847-1859. Jesse Woodson James nació el 5 de septiembre de 1847 en una pequeña granja a las afueras de Kearney, en el condado de Clay, estado de Missouri. Era el segundo hijo de Robert S. James y Zerelda Elizabeth Cole, una pareja profundamente moldeada por el espíritu fronterizo, religioso y esclavista del sur de Estados Unidos. Missouri era un estado peculiar, esclavista, pero rodeado de territorio abolicionista. En su tierra natal, los campos se cruzaban con debates ideológicos, y los vecinos no siempre estaban del mismo lado de la historia. El padre de Jesse, Robert, era un predicador bautista originario de Kentucky, formado en el Georgetown College, profundamente religioso, severo y culto. Su familia, como muchas otras en Missouri, dependía del trabajo de esclavos en su granja. En 1849, cuando Jesse tenía apenas 2 años, su padre se dejó llevar por la fiebre del oro de California, como tantos otros hombres hambrientos de fortuna. Se despidió de su esposa e hijos y partió hacia el oeste. Jamás volvió. Murió, probablemente de cólera, apenas unos meses después de llegar. La pérdida del padre dejó una herida abierta. La figura masculina desapareció justo cuando la región comenzaba a convulsionarse. Zerelda, la madre, era una mujer de fuerte carácter, alta, decidida, brusca en sus palabras, con ojos acerados y férrea voluntad. Era protectora y feroz, y marcaría profundamente el temperamento de sus hijos, especialmente de Jesse. Zerelda se casó luego con Benjamin Sims, un hombre que Jesse detestaba. Sims era áspero, estricto, y se llevaba mal con los hijos. La relación no duró. Luego, Zerelda se unió a Reuben Samuel, un médico tranquilo, algo cobarde, cuya pasividad contrastaba con la energía de su mujer. Jesse nunca lo respetó del todo. Durante esta etapa temprana, Jesse asistía a una escuela local, donde aprendió a leer, escribir y hacer cuentas básicas, pero no destacó académicamente. Lo que sí absorbió, desde muy pequeño, fue la ideología sureña, la defensa de la esclavitud, el honor del sur, el desprecio por los yanquis. El ambiente familiar y social lo empapó de un resentimiento creciente que pronto encontraría forma en la violencia. La forja del conflicto, Kansas sangriento, 1854-1861. Missouri estaba en el centro de una batalla ideológica y física. Desde 1854, con la ley Kansas-Nebraska, la región se convirtió en el escenario del Kansas sangriento, un conflicto entre abolicionistas del norte y esclavistas del sur que querían controlar los nuevos territorios. Jesse, todavía un niño, creció viendo cómo las tensiones se traducían en hogueras, tiroteos y linchamientos. No era teoría política, era fuego real. Eran vecinos matando vecinos. Frank, su hermano mayor, se sumergió pronto en ese mundo. Con apenas 16 años, comenzó a vincularse con los Border Ruffians, bandas de jóvenes sureños armados que cruzaban a Kansas para intimidar, robar e incendiar granjas de abolicionistas. Jesse lo admiraba profundamente. Frank era culto, leía Shakespeare y Byron, pero también era diestro con las armas, ingenioso y frío. Cuando estalló la Guerra Civil en 1861, Frank se unió al ejército confederado y luego a las guerrillas. Jesse, con apenas 14 años, se quedó atrás. En su granja, los soldados unionistas aparecían con frecuencia. Un día, un destacamento federal asaltó la casa buscando a Frank. Jesse, que estaba trabajando en el campo, fue golpeado brutalmente por soldados federales, colgado brevemente por el cuello y casi linchado por su presunta simpatía rebelde. Ese momento, narrado por él mismo años después, fue un punto de quiebre. Su odio por el gobierno federal, por los soldados del norte y por todo lo que representaban, se transformó en algo más que ideología, fue venganza personal. Guerrillero del infierno,
Quantrill y Bloody Bill, 1863-1865. A los 16 años, Jesse finalmente escapó de la granja y se unió a la guerrilla de William Quantrill, un ex maestro escolar convertido en líder de guerrilleros confederados, cuya reputación ya era legendaria. Quantrill no era un militar formal. Era un hombre sin escrúpulos, metódico y carismático, que dirigía una banda compuesta por jóvenes desesperados, antiguos granjeros, criminales, soldados desertores y fanáticos del sur. Junto a Quantrill y luego bajo el mando de su lugarteniente más cruel, William Bloody Bill Anderson, Jesse participó en las incursiones más sangrientas del conflicto: robos, sabotajes, matanzas de soldados aislados, ataques a pueblos abolicionistas. El código de conducta de estas guerrillas era simple: mata antes que te maten, sin reglas, sin tregua. Jesse se transformó rápidamente. Ya no era un granjero adolescente. Era un jinete endurecido, con el rostro joven pero la mirada hueca. Vestía un uniforme irregular con insignias improvisadas. Su caballo, siempre negro, era su única propiedad segura. Portaba 2 revólveres Colt en la cintura, y sabía usarlos con precisión mortal. Durante una emboscada, fue herido gravemente en el pecho por una bala de carabina. Su recuperación fue larga y dolorosa, pero sobrevivió. La cicatriz se convirtió en su símbolo de guerra. Mientras Jesse se transformaba en un guerrero despiadado, el mundo a su alrededor se deshacía. Missouri ardía. Las guerrillas unionistas, como las de los Highgawkers, devolvían el fuego con fuego. Las casas eran incendiadas, las mujeres violadas, los cultivos destruidos. Era una guerra de aniquilación mutua. Y Jesse la abrazó. El regreso del guerrero, 1865-1866. El nacimiento del forajido. La guerra civil terminó oficialmente en abril de 1865, pero para Jesse James, como para tantos otros, la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Cuando regresó a su hogar en Missouri, Jesse tenía 18 años, una cicatriz visible en el pecho y muchas otras invisibles. El mundo que encontró no era el que había dejado, el sur estaba derrotado, humillado. Las leyes federales habían abolido la esclavitud, los antiguos esclavos eran ahora ciudadanos, aunque no realmente libres, y los soldados unionistas patrullaban los caminos del condado. Los perdedores del sur vivían con miedo, rabia, resentimiento. Frank James había sobrevivido también, y con él regresaron antiguos guerrilleros como Cole Younger, los hermanos Jim, Bob y John Younger, y otros jinetes endurecidos por la guerra. Todos tenían algo en común: no podían, ni querían, reinsertarse en la sociedad. Las autoridades del norte no les ofrecían perdón, sino vigilancia. Eran considerados bandidos, no veteranos. En ese ambiente de resentimiento, el grupo comenzó a planear actos de revancha. Pero no eran simples actos de pillaje. Tenían un aire de justicia poética. Los bancos, por ejemplo, no eran solo instituciones financieras, eran símbolos del poder del norte, lugares que financiaban los intereses de los vencedores. Fue así que, el 13 de febrero de 1866, se ejecutó lo que muchos consideran el primer asalto bancario a mano armada en tiempos de paz en la historia de los Estados Unidos. El objetivo, el Clark County Savings Association en Liberty, Missouri. A plena luz del día, un grupo de hombres a caballo irrumpió en el edificio. Entraron con revólveres en mano, pidieron al cajero que abriera la caja fuerte. La operación fue limpia y rápida. Salieron con cerca de $60,000, más de $1 millón actuales. Sin embargo, al salir, uno de los ladrones disparó accidentalmente o por error de nerviosismo. La bala mató a un joven transeúnte de 17 años. A partir de ese momento, la sangre inocente comenzó a manchar el nombre de Jesse James. El grupo escapó sin ser identificado. Los rumores empezaron a correr:
que eran antiguos guerrilleros, que Jesse y Frank estaban detrás, que buscaban financiar una nueva rebelión. Pero no había pruebas. Nadie los denunciaba. Muchos los veían como héroes locales. La ley, lenta y desbordada, no podía alcanzarlos. El ascenso de Jesse como leyenda, 1867-1873. Durante los siguientes años, los asaltos se multiplicaron. Bancos en Kentucky, trenes en Iowa, diligencias en Texas. Siempre con el mismo estilo, precisión, audacia y violencia controlada. Jesse se transformó en el líder natural del grupo. No era el más veterano ni el más fuerte, pero sí el más carismático y calculador. A diferencia de otros forajidos, Jesse entendía el poder de la narrativa. Comenzó a escribir cartas abiertas a los periódicos, especialmente al Kansas City Times, defendiendo sus acciones. En ellas, acusaba al gobierno federal de corrupción, hablaba del sufrimiento del sur, de la persecución política, y se pintaba como una víctima rebelde. Estas cartas fueron publicadas por un editor simpatizante llamado John Newman Edwards, exoficial confederado y hábil manipulador de la opinión pública. Edwards ayudó a construir el mito de Jesse, no como ladrón, sino como el Robin Hood del Oeste. Aunque no hay evidencia de que compartiera su botín con los pobres, el relato caló profundo. En 1873, Jesse dio un paso aún más audaz. Asaltó su primer tren. Fue en Adair, Iowa. Con precisión militar, sabotaron las vías, descarrilaron la locomotora y robaron el contenido del furgón de valores. Todo esto en plena noche, bajo lluvia. Murieron civiles, y aunque Jesse lamentó públicamente las muertes, no detuvo la campaña. Había descubierto un nuevo objetivo, los ferrocarriles, símbolo de la industrialización y del dominio del norte. Los trenes transportaban no solo dinero, sino propaganda, soldados, poder. Atacarlos era un acto simbólico. Jesse se convirtió en enemigo del capital, del progreso impuesto, del centralismo federal. El pueblo lo idolatraba, aunque lo temía. El conflicto con los Pinkerton, 1874-1875. A medida que los golpes continuaban, los bancos y empresas del norte comenzaron a presionar al gobierno. No confiaban en los alguaciles locales, muchos de los cuales simpatizaban con Jesse. Por eso contrataron a una fuerza privada, la temida agencia de detectives Pinkerton. Fundada por Alan Pinkerton, un escocés emigrado a E.U., esta agencia era un cuerpo paramilitar especializado en inteligencia, infiltración y cacería de criminales. Eran eficientes, despiadados, bien armados y sin escrúpulos legales. Los Pinkerton comenzaron a rastrear la banda, siguiendo pistas en varios estados. En 1874, mataron a uno de los miembros del grupo. Jesse respondió ejecutando a 2 informantes. El juego del gato y el ratón se tornó en guerra abierta. El clímax llegó en enero de 1875. Los Pinkerton, convencidos de que Jesse estaba en la granja de su madre, lanzaron una operación nocturna. Lanzaron una bomba incendiaria al interior de la casa. Pero Jesse no estaba allí. Dentro estaban su madre Cerelda, su hermanastro Archie de 8 años y su padrastro Reuben Samuel. La explosión mató a Archie de forma brutal. Cerelda perdió el brazo derecho. La casa quedó parcialmente destruida. La noticia llegó a los periódicos de todo el país. Lo que debió ser un triunfo de justicia, se convirtió en una catástrofe moral. Jesse juró venganza. Su figura, en vez de caer, se alzó más alta. Ahora era un mártir con causa, un vengador de los crímenes del Estado. La banda James Younger y la decadencia del mito, 1875-1876. A principios de 1875, tras la destrucción de su hogar y la amenaza constante de los Pinkerton, la banda de Jesse James pasó a un estado de reclusión y paranoia.
Los hombres que alguna vez habían sido guerrilleros en la guerra civil ahora se enfrentaban a una guerra más ardua, la caza humana. El gobierno había emitido recompensas por sus cabezas, y las fuerzas federales aumentaron su presión. Aunque la mayoría de los antiguos camaradas de Jesse no se habían rendido, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la persecución. Jesse, como líder, se mantenía firme en su decisión de seguir luchando, pero el desgaste era evidente. Los hombres ya no eran los guerrilleros de antaño. El grupo de los Younger, Cole, Jim, Bob y John, antes fértiles en acción, ahora se encontraba dividido. La violencia implacable de los Pinkerton y las autoridades federales los había dejado exhaustos. Algunos miembros de la banda querían retirarse, huir hacia el sur, y olvidar el robo a gran escala. Pero Jesse, como siempre, impulsado por una mezcla de venganza, orgullo y la necesidad de reafirmar su leyenda, insistió en que el grupo continuara con el saqueo. Fue en esta época cuando la banda cometió uno de sus mayores errores. Jesse James y sus compañeros decidieron dar el golpe más grande y desafiante de su carrera, un asalto a un banco en el norte, en Northfield, Minnesota. El asalto fallido a Northfield, 1876, el fin de una era. Northfield era una pequeña ciudad en la región de Minnesota, conocida por su calma y por ser un centro de comercio agrícola. Era un lugar tranquilo, sin mayores preocupaciones. La ciudad era también una zona de paso para el ferrocarril que conectaba la costa este con el oeste. Era la oportunidad perfecta para un golpe audaz, especialmente porque el First National Bank de Northfield tenía una gran cantidad de dinero, pues se esperaba una gran transacción. Jesse, Frank y los hermanos Younger planearon el asalto con una precisión meticulosa. Se decía que Jesse estaba nervioso, más que en otras ocasiones. El peso de la persecución había comenzado a deteriorar su mente y cuerpo. Su rostro estaba más envejecido, sus ojos más sombríos, y su humor más sombrío. A pesar de todo, decidió proceder. El 7 de septiembre de 1876, la banda de Jesse James irrumpió en el First National Bank de Northfield. Sin embargo, no contaron con lo que ocurrió a continuación. Aunque el plan de asalto fue el mismo de siempre, intimidar a los empleados, tomar el dinero rápidamente y escapar, algo salió terriblemente mal. Los hombres de Jesse no contaban con la resistencia de los habitantes del pueblo, que no eran civiles comunes. Los residentes de Northfield no solo resistieron a los bandidos, sino que se organizaron rápidamente, disparando desde las ventanas y corriendo a buscar refuerzos. En cuestión de minutos, el tranquilo pueblo se convirtió en un campo de batalla. La banda fue atrapada entre el fuego cruzado de los civiles y los policías. Uno de los bandidos, Bill Stiles, cayó muerto en el acto. Otro, Charlie Pitts, fue herido y capturado. Los Younger intentaron huir, pero pronto fueron rodeados. Jesse y Frank, junto con los demás miembros, lograron escapar del pueblo, pero el robo fracasó de manera desastrosa. Lo que sucedió después fue casi tan épico como trágico. Los bandidos se dispersaron por las llanuras de Minnesota, divididos y desorientados, mientras el pueblo organizaba una búsqueda sin tregua. Cole Younger y Jim Younger, aunque heridos, fueron capturados después de días de fuga. El resto de la banda, incluyendo a Jesse y Frank, casi fueron capturados cuando, en un último intento de escape, se enfrentaron a los hombres de la ley en una emboscada. Aunque lograron escapar, la banda estaba herida, dividida y bajo un sitio tan feroz que Jesse ya no podía organizar nuevas aventuras. El mito había comenzado a derraparse. La caída de un mito, 1877-1881. La disolución de la banda. Después del fracaso en Northfield, la banda de Jesse James se desintegró. Los Younger fueron capturados y finalmente sentenciados a largos periodos en prisión. Otros miembros de la banda huyeron a territorios más alejados o simplemente desaparecieron. Jesse y Frank, conscientes de que el poder de la ley les pisaba los talones, tomaron caminos separados. Los días de la banda como unidad estaban contados. En esta época de deserciones y traiciones, Jesse James se volvió cada vez más paranoico. Su salud,
tanto mental como física, comenzó a declinar. Ya no era el hombre audaz que organizaba asaltos en plena luz del día. Vivió bajo tierra, moviéndose de un lugar a otro, protegiéndose de las autoridades federales y de la traición de sus antiguos compañeros. El número de bandidos leales a Jesse se redujo cada vez más. Sin embargo, su nombre seguía siendo una leyenda, especialmente entre los habitantes del sur que veían en él un símbolo de resistencia. Jesse, ahora con apenas 33 años, era un hombre vulnerable, pero aún peligrosamente astuto. En su mente, la lucha nunca terminó. Su último gran deseo era robar de nuevo a gran escala. Pero el tiempo y la decadencia se lo impedían. La traición de Robert Ford, 1881. El fin del bandido. A finales de 1881, Jesse se encontraba en St. Joseph, Missouri, en la casa de un simpatizante de la causa del sur, llamado Thomas T. Zehet. Estaba viviendo en relativa calma, aunque vigilado constantemente. No quería llamar la atención, pero la atención ya lo había alcanzado. Los Pinkerton, además de haber perdido muchos agentes en su caza, estaban ahora en manos de un nuevo tipo de estrategia, la infiltración. Uno de los nuevos miembros de la banda de Jesse era un joven llamado Robert Ford, quien se había acercado a Jesse con la promesa de lealtad. Sin embargo, Ford, a diferencia de otros, no tenía ideales políticos ni amor por la causa del sur. Era un mercenario, alguien que solo veía en la figura de Jesse una oportunidad para obtener dinero y ganarse un lugar en la historia. A sabiendas de que los Pinkerton habían puesto una enorme recompensa sobre la cabeza de Jesse, Ford traicionó a su líder. El 3 de abril de 1882, en un momento de vulnerabilidad de Jesse, cuando se encontraba sentado de espaldas a Ford, este le disparó a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. Jesse cayó muerto al instante, a los 34 años, en lo que muchos consideraron un asesinato vil y cobarde. La muerte de Jesse James selló su leyenda. Ford, tras recibir la recompensa prometida por los Pinkerton, vivió con el estigma de haber matado a un hombre que, para muchos, representaba más que un simple ladrón, era un símbolo de resistencia, de lucha por la justicia, aunque su visión de la misma estuviera plagada de sangre. El legado de Jesse James, un mito indestructible. Jesse James fue enterrado en Kearney, Missouri, en la misma ciudad que lo vio nacer. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinaje. Los periódicos lo siguieron mencionando durante años, y las historias sobre su vida continuaron creciendo en dramatismo. Lo que comenzó como un guerrillero de la guerra civil se convirtió en el rostro del hombre desafiante contra el gobierno central. Su figura se reconstruyó con el paso del tiempo, el Robin Hood del oeste, el hombre que robaba a los ricos y defendía a los pobres, aunque la realidad estuviera mucho más cerca de la supervivencia personal y la revancha. No era solo un bandido, era un hombre que luchó hasta su muerte por mantener la última chispa de la resistencia en un mundo que lo había traicionado. Su historia siguió viva a través de las décadas, siendo transformada, reinterpretada y convertida en leyenda.